Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver algoritmos de planificación de disco. Recordemos el disco rígido, esta es su imagen, vamos a reconocer lo que son las partes del disco rígido. Vamos a ver que tenemos, obviamente en este caso, varios platos, como vemos ahí. Tenemos cabezales de lectura-escritura o brazos que se van a ir moviendo de esta forma a lo largo del disco para ir leyendo justamente lo que se conoce como pistas del disco. Bien, el disco va a estar girando constantemente a una cierta cantidad de revoluciones por minuto. Esto define obviamente la velocidad de acceso que se tienen a los datos. Y el sistema operativo va a estar trabajando en conjunto con el disco rígido para estar buscando la forma óptima de leer los datos dentro de cada uno de estos platos. Bien, entonces, esa forma va a estar dada por cómo se va a ir moviendo el cabezal en relación a las búsquedas que van apareciendo. Para eso vamos a meternos un poco más en la organización del disco. Fíjense, decíamos recién que teníamos un plato o varios platos, son estos en la vista, más los cabezales de lectura y escritura que vamos a tener en las dos superficies del disco. Bien, el plato que tenemos acá tiene dos superficies para hacer lectura y escritura. Entonces el cabezal, como decíamos, se va a ir moviendo de esta forma, radialmente a lo largo del disco, que va a estar girando constantemente. Del disco lo que podemos obtener ahí, cuando analizamos una cara del disco, que es lo que tenemos acá, vamos a encontrar que tenemos varias pistas, ¿bien? Todo lo que sería la circunferencia externa, por ejemplo, acá son pistas. La parte gris sería un sector o una interpista, un gap interpista sería básicamente un espacio en el cual no hay nada. Recordemos que son discos magnéticos donde se van cargando la información, los bits de forma magnética. Entonces, para que no haya interferencia entre los diferentes sectores que tenemos dentro de la pista, bien, tenemos una pista y tenemos sectores, para que no haya interferencia hay, como vemos ahí, un intersector, un gap de intersector y un gap de interpista. Eso separa bien los sectores de cada justamente pista que tenemos dentro del disco. En el disco podemos tener varias pistas, bien, en este caso acá en el esquema tenemos tres, con los sectores que tienen cada una de las pistas. Fíjese que mientras más cercano al centro, más denso van a estar los bits, entonces más rápida va a ser la búsqueda, mientras más afuera, un poco más digamos, extensa en tiempo va a ser esa búsqueda. Ahora bien, si nos paramos en un sector del disco o en una pista del disco, básicamente lo que podemos obtener es un cilindro, ya que los cabezales de lectura y escritura se van a mover todos al mismo tiempo y se van a mover durante el mismo cilindro, bien, por el mismo cilindro, o sea, el mismo cilindro sería la misma pista en todos los platos. Bien, entonces si nos paramos en la segunda pista de este disco, en el sector 4, este sector 4 es el que se estará leyendo en todos los platos del disco en general. Bien. Ahora bien, si vamos a la parte de la pista, o donde va a estar el sector, vamos a encontrar justamente dentro de ese sector un gap, la parte de sincronización, un byte de sincronización, la dirección de la pista, todo lo que serían los datos que nos van a dar, digamos, la información de a cuál pista estamos accediendo, y la parte de los datos del sector, que en este caso físicamente tenemos 512 bytes para poder almacenar. Después tenemos 50 bytes para lo que sería el código de corrección o detección de errores, ¿bien? De toda la lectura que se está haciendo. Obviamente puede haber errores de lectura y estos 50 bytes van justamente a ayudar a que no haya ningún error en la transmisión o en la lectura y escritura de los datos del disco. Ahora bien, fíjese que acá hablábamos de los tiempos de acceso al disco. Vamos a tener que el disco va a estar girando constantemente y que tiene varias pistas y en esas pistas hay varios sectores. Bien, para lo que es el dispositivo, tenemos obviamente siempre lo que es espera del dispositivo, espera del canal, el tiempo de búsqueda, el retardo rotacional, que es mientras se está moviendo el brazo, bien, mientras el brazo se mueve hacia la búsqueda
de la pista y el sector que está buscando. Y obviamente el tiempo de transferencia de datos. Fíjense que en la jerarquía de memoria que vimos en el video de jerarquía de memoria de este canal, teníamos que el disco es de los últimos en esa jerarquía, dada que tenemos la mayor capacidad de almacenamiento, pero la velocidad de acceso es muy inferior a los otros dispositivos de la computadora. Entonces, el sistema operativo tiene que buscar la mejor manera de poder acceder a los datos. Bien, para eso lo que vamos a hacer es ir analizando los diferentes algoritmos de planificación para acceder al disco, ¿bien? O algoritmos de planificación de disco. Tenemos varios para analizar. Por un lado tenemos planificación aleatoria. Estos algoritmos van a ser según el solicitante. Bien, para análisis y simulación sirve el algoritmo de planificación aleatoria. El FCFS, First to Come, First to Serve, o el FIFO, bien, primero en entrar, primero en salir, es uno de los más equitativos de todos, ahora lo vamos a ir analizando. Tenemos uno por prioridad, prioridad por proceso. Si hay procesos que son prioritarios a la hora de utilizar el disco, básicamente el sistema operativo va a ir directamente a buscar los sectores o cilindros, vamos a decir, que el proceso en este caso esté requiriendo. Y después tenemos otro más que es el LIFO, último en entrar, primero en salir. Bien, o sea, maximiza proximidad y uso de los recursos, pero vamos a ver cómo funciona cada uno de estos. Por otro lado, según el elemento solicitado, en este caso, según qué elemento se vaya a solicitar, vamos a encontrar los siguientes. SSTF, primero el tiempo de servicio más corto. Bien, el scan, recorrido del disco de forma bidireccional. Vamos a tener también el C-scan, recorrido unidireccional con retorno rápido. El scan de n pasos, vamos a tener varias colas de servicio para poder garantizar el acceso a los elementos solicitados. El F-scan, que es el scan de n pasos. Encontramos también lo que son el algoritmo LOOK y el algoritmo CLOOK. Vamos a ver el planificación por FIFO, First In, First Out. Este algoritmo básicamente es el más básico para la planificación del disco. Las solicitudes se van a atender básicamente en el mismo orden que llegan. La primera solicitud en la cola va a ser la primera que va a ser procesada y eso así se va a repetir sucesivamente. ¿Qué ocurre con esto? Cuando las peticiones están distribuidas de manera uniforme a lo largo del disco, el algoritmo puede generar un patrón de búsqueda aleatorio. ¿Bien? Entonces va a producir tiempos de respuesta razonables cuando hay pocas peticiones en la cola. Sin embargo, si tenemos un número mayor, obviamente el rendimiento del disco va a disminuir, dado que se hace de forma secuencial y eso nos puede generar ir de un extremo al otro en el disco. Bien, fíjense lo siguiente. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a analizar el mismo ejemplo para todos los algoritmos que veíamos recién, donde tenemos las siguientes peticiones de cilindros. Tenemos un esquema con 20 cilindros. Tratemos de llevar, digamos, el esquema que veíamos recién de los cilindros del disco a tener, digamos, estos espacios, ¿bien? Donde los cabezales se van moviendo todos a la misma vez a buscar el cilindro, que sería la pista de la misma pista de todos los discos. En las siguientes peticiones: 5, 7, 3, 1, 10, 16, 15, 2, 18. Teniendo una posición inicial que es en el cilindro 8. Bien, como lo hace en orden, fíjense que acá vamos a ir del 8, vamos a ir al 5. Bien, del 5 vamos a ir al 7, del 7 al 3. Y los cabezales del disco se van a ir moviendo en estas posiciones. Bien, fíjense que del 3 fuimos al 1. Ahora del 1 fuimos hasta el 10, se movió hasta acá el cabezal, del 10 se movió al 16, al 15, y del 15 tuvo que volver hacia el 2, ¿no? Fíjense todo el movimiento del cabezal, que obviamente todo esto es tiempo de retardo rotacional que veíamos recién, para después volver al 18. Acá tenemos justamente el análisis del FIFO. La serie planificada, básicamente en base a las peticiones, es la misma. No tuvo que modificar nada, pasó de la pista inicial, que es la pista 8, y se mantuvo de la misma manera. Planificación LIFO.
last in, first out. Fíjense que es más simple de planificación, donde se van a atender las solicitudes en el orden inverso al que llegan. O sea, básicamente la última solicitud en entrar en la cola es la primera que va a ser procesada, ¿no? Y esto se va a repetir sucesivamente hasta que, obviamente, puede ir desplazando, digamos, a las que primero llegaron a esa fila, ¿bien? Esa es una de las cuestiones que podemos tener en este algoritmo de planificación LIFO. Fíjese, cuando las peticiones están distribuidas uniformemente a lo largo del disco, también puede generar un patrón de búsqueda aleatorio, produce tiempo de respuesta aceptable si la cantidad de peticiones es pequeña, ¿bien? Sin embargo, si aumenta considerablemente, también va a pasar lo mismo que el anterior. El brazo del disco puede moverse de un extremo al otro y eso genera tiempos largos de respuesta. Fíjense lo que ocurre con esta misma petición. Básicamente, como tenemos todas estas peticiones en cola, el algoritmo va a buscar el último, bien, porque es LIFO el último en entrar, el primero en servirse, en este caso. Vamos a tener la posición inicial 8 como el anterior, y fíjense lo que va a hacer en los cabezales. Va a ir hasta la 18, después va hasta la otra punta a buscar el 2, después va a la otra punta a buscar el 15, 16 le quedó cerca, después va a buscar el 10, después va a buscar el 1, bien, el 3, el 7 y el 5, dejándonos la serie planificada de esta manera. ¿Sí? Obviamente ahí vemos la ineficiencia también del LIFO, donde el retardo rotacional, al ir a buscar un montón de, digamos, de solicitudes dispersas, genera un montón de movimiento y tiempos de acceso, ¿no? A lo que son esos cilindros. Planificación SSTF, Shortest Seek Time First. Fíjese, de planificación esta planificación va a priorizar la solicitud más cercana a la posición actual del cabezal. Bien, entonces la que requiere menos desplazamiento va a ser la primera en ser procesada en este caso. Fíjense que acá podemos buscar algo con este algoritmo, va a ser un poco más eficiente de alguna manera, ya que se va a ir moviendo en periodos cortos buscando justamente esa solicitud cercana. Bien, va a ser mucho más rápido, ni hablar que los anteriores. Sin embargo, fíjense que si hay una cantidad significativa de peticiones, algunas solicitudes pueden experimentar un mayor tiempo de espera, especialmente si están ubicadas lejos de la mayoría de las peticiones. Bien, esto puede llevar a lo que se conoce como starvation o inanición de ciertos procesos que están esperando entrada-salida, y al no tener una respuesta de la solicitud, dado que el algoritmo se quedó en una parte del disco, obviamente puede generar ese tipo de problemáticas. Ahora bien, fíjense lo siguiente, fíjense el recorrido del disco para estas mismas peticiones que teníamos para los anteriores. Es mucho más fluido, por así decirlo, ya que lo que va haciendo es planificar las más cercanas al punto de partida inicial. En este caso era la posición 8, va por el 7, el 5, 3, 2, 1, y después busca, obviamente, las otras peticiones que están en las posiciones 10, 15, 16 y 18 en este caso, ¿no? Fíjense que la serie planificada queda en los más cercanos, siempre el menor movimiento posible del cabezal. Bien, fíjense que de 8 a 10 teníamos 1 para 7 nada más. Después, entre 7 y 10 vamos a tener solamente 2 para 5, y así ya nos vamos alejando más de la solicitud del 10. Bien, nos vamos a el 3, el 2 y el 1, para después sí volver al 10, que es el más cercano entre todo este grupo del otro extremo del disco. Planificación scan. Fíjense que es un método de planificación de disco que hace que el cabezal se mueva en una dirección específica hasta alcanzar el final del disco, ¿bien? Atendiendo todas las solicitudes en su camino. Una vez que llega al extremo, el cabezal invierte su dirección y vuelve al otro extremo, atendiendo nuevamente las solicitudes en su camino. Este proceso se va a repetir continuamente. Entonces, cuando las peticiones están distribuidas uniformemente a lo largo del disco, proporciona un patrón de búsqueda más predecible y uniforme, ¿no? Produce tiempo de respuestas razonables y más consistentes, ya que las solicitudes se atienden en el orden sistemático que van apareciendo, ¿viste? Básicamente.
Los extremos del disco pueden experimentar mayores tiempos de espera, ya que si van apareciendo solicitudes en la mitad del camino, se van a ir atendiendo las solicitudes que vayan apareciendo, ¿bien? Entonces puede haber justamente resultar tiempos de respuesta más largos para esas solicitudes que están más cerca de lo que serían los extremos del disco, ¿no? Fíjense lo siguiente. Para esta misma planificación, el algoritmo, si arrancaríamos por el punto inicial 8, dijimos que se va a ir moviendo hacia el extremo del disco y atendiendo todas las solicitudes que va encontrando a su camino. Bien, entonces fíjense que atiende la solicitud 10, atiende la solicitud 15, 16 y 18. ¿Qué puede ocurrir? Que en el camino aparezcan otras solicitudes. Entonces el algoritmo, mientras se va moviendo el cabezal, va atendiendo otras solicitudes, dejando obviamente muy atrás las que están en la otra punta del disco. Una vez que llega al cilindro final, en este caso al final del disco, se mueve hasta el final, hasta el extremo, vuelve, vuelve digamos, inversamente, analizando el disco. Obviamente todas las solicitudes que vayan apareciendo pueden ir atendiéndose en este sistema, ¿no? Fíjense que después se atiende, obviamente, todo lo que está en su camino. 7, 5, 3, 2 y 1 y va hacia el final del disco. ¿Sí? Hacia la posición final del disco. Planificación C-Scan, Circular Scan. En este caso el algoritmo va a ser, C-Scan es una variante del algoritmo Scan. El método va a generar que el cabezal se mueva en una dirección específica, teniendo todas las solicitudes en su camino hasta llegar al final del disco. Bien, muy parecido al Scan. Pero una vez que llega al extremo, en lugar de invertir su dirección, el cabezal va a volver directamente al otro extremo del disco para volver a tener las solicitudes en una única dirección. Bien, eh, tiene un rendimiento más equilibrado que el scan, tratando de que obviamente atender todos los extremos de forma más homogénea que lo que hace el scan tradicional, que puede que deje algunos algoritmos colgados, perdón, algunas peticiones colgadas, bien, en ese caso. Fíjense lo siguiente. Ahí tenemos justamente el circular scan. El CSCAN lo que va a hacer es ir atendiendo todas las solicitudes en su camino. Bien, atendió ahí la solicitud 10, la solicitud 15, 16, 18, llega hasta el final del disco, hasta el cilindro número 20 y después regresa hasta el principio del disco, hacia el punto 0. Y del 0 va atendiendo 1, 2, 3, 5 y 7. Bien, dejando así la serie planificada de esta manera. Planificación FSCAN. Fíjense que es una variación del algoritmo SCAN que se usa para la planificación de discos también. En este caso, el conjunto de solicitudes que se van a atender se fija antes que el cabezal comience a moverse. Entonces significa que mientras el cabezal está en movimiento no se añaden nuevas solicitudes a la cola, digamos, de solicitudes. Las nuevas solicitudes que llegan durante ese tiempo se guardan en una cola separada. O sea, básicamente que hay dos colas separadas, lo que hace que no se espere, no haya esos tiempos de espera o que queden esos procesos esperando solicitudes, si en el caso que vayan apareciendo otras solicitudes en el medio. Bien, le da un mayor tiempo o una mejora en lo que es la atención de de esas solicitudes. Bien. Fíjense que al fijar el conjunto de solicitudes antes de cada movimiento del cabezal, se evita que las nuevas peticiones interfieran con las que ya están en proceso, ¿no? Y eso reduce la variabilidad en los tiempos de respuesta. Aunque también puede llevar un mayor tiempo de espera para las solicitudes que llegan justo después de que el conjunto actual ha sido fijado. Obviamente puede ocurrir que el cabezal esté pasando por una solicitud que acaba de llegar y como está esperando en otra cola no se va a atender. Eso es lo que puede ocurrir también. Fíjense que en este caso es muy similar, obviamente, al scan, pero con el caso de esa cola, eh, digamos, ya fijada, en la cual no va a ir apareciendo ningún ninguna otra solicitud en el medio del movimiento del disco. Bien, una vez que finaliza, después se cargará la nueva cola de solicitudes para volver a arrancar ese proceso de moverse por todas las solicitudes. ¿Sí? Fíjense que en este caso es muy parecido a lo que es el scan.
con esa salvedad. Planificación LUC. Fíjense que es una variante del algoritmo SCAN. Este método, el cabezal del disco se mueve en una dirección específica, atendiendo todas las solicitudes en su camino. Sin embargo, en lugar de llegar hasta el extremo del disco, que es lo que ocurría con el SCAN, el cabezal se detiene en la última solicitud antes de invertir su dirección. Bien, luego el cabezal se mueve en dirección opuesta, nuevamente deteniéndose en la última solicitud antes de invertir su dirección. O básicamente lo que ocurre es que no va hacia las puntas del disco, hacia los extremos del disco en la búsqueda. Entonces hace o proporciona un patrón de búsqueda más eficiente que el scan, ya que el cabezal no se mueve hasta los extremos innecesariamente. Por otro lado, como scan, las solicitudes en el medio del disco tienden a ser atendidas más rápidamente que las solicitudes de los extremos. Nuevamente encontramos ese inconveniente. Fíjense lo siguiente, ahí tenemos el look, se va a mover de la misma manera que el scan, va a ser la barrida hasta el final de los cilindros, hasta la última petición, que es la petición número 18, la solicitud número 18, y después hace la vuelta hasta la petición del otro extremo, que es la última, va a ser la número 1. Bien, dejando ahí justamente la cola de solicitudes armada de la siguiente manera, la serie planificada de la siguiente manera, ¿no? 10, 15, 16, 18, 7, 5, 3, 2 y 1. Planificación CLUC. Una variante del algoritmo LUC y del CSCAN. Básicamente, el cabezal del disco se va a mover en una dirección específica, atendiendo todas las solicitudes. Eh, También al llegar a la otra solicitud, una vez que se ha atendido la última solicitud, el cabezal no se mueve hasta el extremo del disco, sino que regresa directamente a la primera solicitud en la otra dirección, sin atender solicitudes en su camino de regreso. Básicamente muy parecida al CSCAN en este caso. Fíjense lo siguiente, el CLUC va a ir atendiendo todas las solicitudes, llega hasta la última solicitud, lo que hace vuelve hasta la primera, ¿bien? Y después atiende nuevamente hasta que no haya más solicitudes en este caso, ¿no? O sea, básicamente va hasta la última solicitud, hasta el extremo, y después arranca desde la primera hacia la que sigue. ¿Sí? Parecido al CSCAN, pero en este caso no va hacia los extremos, no pierde ese tiempo yendo hacia los extremos del disco. Planificación SLTF. Bien, el algoritmo de la poca latencia o la latencia más corta primera. Básicamente es un algoritmo que selecciona la solicitud que se pueda atender más rápidamente, minimizando el tiempo de espera para cada solicitud. Bien, aunque el nombre, como decimos ahí, parece que se asemeja, digamos, al Shortest Seek Time First, el cual minimiza la distancia del desplazamiento del cabezal. Este lo que va a hacer es optimizar el tiempo de espera, bien, no el del movimiento del cabezal, sino el tiempo de espera. Básicamente el algoritmo se va a utilizar cuando llega a un cilindro en particular, usando cualquier algoritmo de optimización de búsqueda, se va a examinar todas las peticiones pendientes para el cilindro y se sirve primero aquella que tiene el tiempo de latencia más pequeño. Básicamente se usaba mucho en discos de cabezas fijas o de cabezales fijos, ya que estos tienen tiempo de búsqueda bastante despreciable y además era fácil de implementar este algoritmo. Bien, estos fueron entonces los algoritmos de planificación del disco. Espero que te sirva. No te olvides de darle like, suscribirte al canal y nos vemos la próxima. Muchas gracias.